Ya que estamos de regreso ya en su programa Torre Médica, en nuestra sección de primera entrevista, Laura Limón, ella es odontóloga y nos hace el favor de acompañarnos. Laura, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hablar sobre salud oral es algo muy importante en temas de salud en general, pero creo que cuando hablamos de un padecimiento que pueda estar vinculado con otras enfermedades, de repente estigmatiza y el paciente le da prioridad a otros padecimientos. Y cuando llegan con el odontólogo, nos topamos, este programa surge de una plática en el consultorio donde nos topamos que el paciente a veces no se atreve a ir porque no sabe con qué lo van a medicar, qué debe de utilizar. Y el paciente con enfermedad renal es un paciente que frecuentemente no se atreve a consultar a otros especialistas porque cree que le van a dar una negativa en su atención. ¿Así es cierto, Laura? Sí, es muy común que lleguen al consultorio con muchas preguntas de, es que voy a perder todos los dientes. Hay muchos pacientes que llegan con el miedo a qué me va a hacer o cuál va a ser mi tratamiento. Yo tengo en casa un paciente con enfermedad renal y es muy difícil el atenderla a veces porque no, es que no quiero que me quites piezas, no, es que no quiero que verme de tal manera. Entonces, es importante que sepan que dentro de todo esto, los dientes como tal es el centro de atención de nosotros y como tal, pues importante el atenderlo. Dentro de los padecimientos orales, Laura, que más frecuentemente tiene un paciente con enfermedad renal crónica que se vincula de manera primaria por causas con diabetes, con hipertensión. Pero ¿cuáles son los padecimientos más comunes en este tipo de pacientes? Dentro de los padecimientos más comunes son la periodontitis, que es enfermedad periodontal en la boca, que es, para que mejor entienda la gente, es que tus encías están inflamadas por completo, empiezan a sangrar. También dentro de está la xerostomía, que es resequedad en la boca. Muchas veces esto es por el uso de medicamentos, pero el que más se enfoca es la periodontitis, que es acumulación de sarro en los dientes. ¿Esto por qué? Pues por el pH de la saliva. Obviamente son padecimientos sumamente frecuentes y que a veces la gente no los atiende. Sí. Y hablando de la boca seca o la xerostomía, ¿por qué es tan frecuente que los pacientes con enfermedad renal crónica la padezcan? Como se los comentaba, muchas veces es por el tipo de medicamentos, de fármacos que se les indica, y es causado por eso. O sea, muchas veces también pues cambia el pH dentro de un paciente que ya fue como trasplantado o que está dentro de un tratamiento de hemodiálisis. Es como todo concuerda a algo. Este tipo de pacientes, fíjate, acabas de hacer mención en algo muy valioso. Existen ciertos medicamentos, por ejemplo, ciertos inmunosupresores, sí, que favorecen ciertas condiciones de gingivitis y daño a la mucosa. Ese paciente, yo creo que con mayor insistencia tiene que tener atención de manera mediática, porque obviamente pueden perder, si una encía enferma, sí, pueden perder sus piezas. Una encía enferma puede hacer que una pieza se ponga en riesgo porque la facilidad de que algún agente infeccioso se cuele a través de una encía enferma puede ser la puerta de entrada. Pero obviamente este tipo de padecimientos influyen también con algunos cambios metabólicos en el paciente. La presencia de niveles elevados de ciertos compuestos y condiciones tóxicas modifican. El paciente con un hedor urémico tiene, sí, un paciente una condición que ni siquiera el sabor de los alimentos puede tener. Sí, que como es la halitosis, que es el sabor a urea, que más los pacientes son más de, es que la boca me sabe como a metal. Entonces, normalmente me llegan esos pacientes de que es que la boca me sabe a metal y ya se checó como algo de los riñones. Muchas veces hay gente que no sabe que está presentando una enfermedad renal y llega, y nosotros como odontólogos no podemos darles como tal un diagnóstico de, tiene esto. O sea, podemos sugerir de que puede ir a hacerse, no sé, exámenes, puede revisarse por ese lado, porque me llegan pacientes muy seguido de que cada 2 meses tengo que hacerles profilaxis, limpieza, y es mucha acumulación de sarro lo que tienen. Entonces,
por una parte es también eso, porque la saliva se hace como muy densa, como muy, muy espesa. Y fíjate, hay factores que se dan en el paciente renal que todavía no están en etapas de diálisis, pero que el paciente por condiciones tóxicas y niveles de urea por fuera del valor, y para que la gente tenga un conocimiento, la enfermedad renal es una enfermedad altamente asintomática en sus inicios, por lo tanto no es perceptible al ojo. Digo, tú vives en una situación clínica familiar por el paciente que tienes en casa, que no está en diálisis afortunadamente, pero que sí entiendes hoy por hoy que el abordar de manera temprana un padecimiento como estos, hasta el tipo y la calidad del alimento que consume puede cambiar, porque el paciente, si su capacidad de consumir ciertos grupos de alimentos, me refiero a alimentos sólidos, que no puede masticar, el paciente que tiene una enfermedad periodontal de fondo, pues obviamente va mermando su capacidad por ciertos grupos de alimentos y a veces van a consumir lo que pueden tragar. Y en esta parte, en el paciente que empieza a manejar niveles tóxicos de urea o de otros compuestos, el riesgo de un sangrado, cuando no tienen un conocimiento de que el paciente esté enfermo de tipo renal, obviamente puede ir a un tratamiento odontológico. Tú no tener el conocimiento de que esto lo tiene y vivir una situación clínica no agradable porque se presenta un sangrado que no se puede controlar, que puede poner en riesgo la seguridad y que seguramente va a intranquilizar tanto al odontólogo como al paciente porque no se llevó a cabo una práctica. Es inusual que un paciente de primera visita vaya a un odontólogo y llegue con exámenes a un procedimiento. Es muy raro que un odontólogo de forma primaria, y yo les digo que de repente algorítmicamente para el odontólogo ya tienen ciertos medicamentos en su línea. Además, creo que por la cantidad de pacientes que me comparten imágenes en mensaje de lo que les sugieren, yo a veces tengo que levantar la mano y les tengo que decir que medicamentos como el ibuprofeno, como el diclofenaco y otros medicamentos antiinflamatorios en pacientes en ciertas etapas tienen sus contraindicaciones. El uso, y te lo propuse, hagamos un taller para que el odontólogo tenga una directriz del manejo alternativo de ciertos manejos de ciertos medicamentos que no resulten tóxicos para el paciente y que puedan tener una oportunidad de garantizarle al paciente que no tenga un riesgo de exponerse a fármacos que le puedan acelerar su daño renal. Todo esto tiene como objetivo, y este programa tiene como objetivo para usted, que no se deje de atender en la parte de la salud oral y que los padecimientos primarios que pudiéramos tener, Laura, los atendamos de manera oportuna. El pronóstico de un padecimiento como estos en la enfermedad renal crónica, cuando no se encuentra en etapas tan avanzadas como para un tratamiento dialítico, si lo detectamos a tiempo, esto va a ser un ganar. El odontólogo conserva clínicamente un paciente con una buena salud oral y yo como paciente lo conservo teniendo una mejor calidad en los alimentos y la forma en la que degusta sus alimentos. ¿Por qué? Porque el masticar representa la parte número 1, la buena masticación del proceso digestivo para que el paciente tenga un buen nivel de aprovechamiento de nutrientes, que a veces, por no poderlos masticar, los tragamos de forma directa, no llevan a cabo el desdoblamiento primario que le damos a través de la masticación y que sabemos que el masticar de manera concienzuda, porque no nos educan a comer de manera tranquila, todo el tiempo tenemos prisa, creemos que vivir de manera acelerada también en la alimentación modifica la condición. Yo creo que la enfermedad renal de la mano con otros padecimientos. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal se relaciona con las enfermedades cardíacas, la hipertensión, la diabetes, padecimientos que de alguna manera el paciente de forma primaria no puede resolver de manera médica. Y obviamente creo que cuando tú te formaste como odontóloga, al paciente renal no lo marcan a ustedes como parte de una evaluación. Y lo digo de manera muy insistente, así como no nos educan para hacer un poquito de educación en salud y que inventamos un proyecto como Torre Médica, que es un programa que busca educar, y surgió la idea de que este programa tuviera una connotación diferente, buscar tener un grupo de odontólogos que están en una nueva generación, que tengan una expertise compartida. A ver, el paciente que toma medicamentos anticoagulantes, ya sea
warfarínicos o medicamentos antiagregantes plaquetarios. Lo puedo retirar de manera segura en compañía del cardiólogo, del neurólogo, del neurocirujano, quien le esté prescribiendo esto, porque a veces no nos prestamos para dar una educación como esta. Vamos a ir a la sección de Piensa Saludable con Ruth, pero seguimos platicando un poquito más a detalle sobre cómo debemos de abordar de manera integral odontología y medicina, pero mayormente en el paciente con enfermedades renales crónicas o padecimientos metabólicos que puedan cambiar su vida. Continuamos, doctora médica. Continuamos.